Primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Padre, te damos gracias, Señor. En este momento, Señor, que estamos llenos de tu Espíritu, Señor, queremos pedirte, Señor, que como dice tu palabra, Señor Jesús, la semilla crezca, aunque no nos demos cuenta, Señor, aunque durmamos, tú nos instruyas con tu palabra, Señor. Hoy, tú has decidido, Señor, y te ha parecido bien traer a tu hijo, a tu siervo Dani, Señor. Papito lindo, toma tu control total de su vida, Señor. Toca su boca con tu mano y tu poder, Señor. Él es tu profeta, Señor. Y hoy, Señor, Él hablará en tu nombre, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, se romperán cadenas, Señor, y ataduras, Señor. Nuestros oídos se abrirán, Señor, y nuestros ojos también, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu, Señor, que sople, Señor. Quita, Señor, toda barrera, Señor, cualquier trampa, mentira, distracción de Satanás en el nombre de Jesús. Queda fuera. Abre nuestros oídos, Señor. Manténnos atentos, Señor. Que esta semilla, Señor, caiga en tierra fértil, Señor. Bendice, Señor, la familia de Dani, Señor, su esposa, sus hijos, sus empresas, su trabajo, Señor. Todo lo que él anhela, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Dios, amado Señor, Abba Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús y bajo la intercesión de tu Santa Madre, la siempre Virgen, la siempre dulce María. Amén. Buenas noches, hermanos, pues qué bendición tenerlos acá con nosotros, pues en esta noche continuando con los temas que hemos venido viendo, ¿verdad? No sé si se recordarán qué tema fue el que vimos la semana pasada, la oración, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, pues el tema se llama el manual del fabricante. ¿Y por qué le habremos dado nosotros ese nombre a ese tema, verdad? Pues sucede que actualmente todos hemos comprado más de alguna vez algún aparato electrónico o alguna cosa, ¿verdad? Y por lo general todo esto trae un manual, ¿verdad? ¿Y para qué será que sirve el manual? Dice que el manual sirve si es algo que hay que armar, nos explica cómo armarlo, ¿verdad? Si es algo que hay que configurarlo antes, nos explica cómo configurarlo. Pero pasa muchas veces de que nosotros pues nos sentimos o muy inteligentes o autosuficientes y se nos olvida que ahí está el manual, ¿verdad? Y empezamos nosotros por ahí a armar las cosas y de repente nos damos cuenta de que nos sobraron piezas, ¿verdad? Como dijera alguien por ahí, ¿verdad? Si te sobraron piezas, pues felicitaciones porque has mejorado el diseño original, pero en la realidad no es así, ¿verdad? Si te sobraron piezas es porque algo quedó mal. ¿Y qué va a pasar? Tarde o temprano, pues eso va a tronar, ¿verdad? Y con nuestra vida muchas veces pasa lo mismo. Nosotros fuimos creados por Dios. Podemos decir que entonces Dios es nuestro fabricante, ¿verdad? Y Él no nos mandó al mundo así como quien dice, váyanse y ahí miren cómo les va. Dios nos mandó a este mundo y nos dejó un manual. El manual que es la Biblia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces también nosotros en la vida pues, nos sentimos autosuficientes. Creemos que podemos vivir nuestra vida a nuestra manera, como nosotros queramos, y pues dejamos de lado el manual, ¿verdad? Pues lastimosamente nuestra vida no va a ser como un aparato electrónico que pues por ahí lo peor que nos podría pasar es que se arruine, que se queme, que se funda.
Nuestra vida es muy diferente, ¿verdad? Cuando nos equivocamos en nuestra vida pueden pasar muchas cosas. Pues pueden pasar crisis económicas, pueden pasar relaciones que se rompen, ¿verdad? En nuestro propio matrimonio, ¿verdad? Problemas que no logramos solucionar. Muchas cosas malas pueden llegar a pasar en nuestra vida si nosotros dejamos de lado lo que es el manual del fabricante. Nos dice el Salmo 119:9 que nosotros podemos vivir una vida limpia viviendo conforme a su palabra. Si leemos su palabra cada día, yo les aseguro que muchísimas cosas pueden llegar a cambiar en nuestra vida, pero todo viene de que nosotros podamos darle un tiempo a Dios. Puedes pasar por ahí, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, en lugar de acercarnos al manual del fabricante, que es la Biblia, nosotros muchas veces preferimos acercarnos a otro tipo de ayudas. Llamemos horóscopos, predicciones, adivinos, brujos. ¿Qué pasa cuando las cosas nos pueden empezar a ir mal, verdad? Muchas personas toman el camino equivocado y van a buscar por ahí, es que alguien te hizo una brujería, es que alguien te hizo algo malo, ¿verdad? Y se nos olvida, pues, que tenemos a nuestro ayudador, ¿verdad? Tenemos a Dios que nos puede dar todas las reglas para que nosotros podamos ser felices. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en el manual del fabricante, que es la Biblia? Aquí nosotros podemos encontrar todo acerca de nosotros, podemos llegar a conocernos de una manera muy especial y profunda. Podemos llegar a conocer todo acerca de nuestro diseño, y es que Dios nos creó con un propósito. Nosotros no creamos de que Dios nos mandó al mundo solo para a ver qué sale, no. Todos tenemos un propósito en la vida. Por más que de aquí, en el tiempo que hemos recorrido de la vida, muchas cosas nos hayan ido mal, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y yo les aseguro que el propósito de Dios no es que seamos infelices. El propósito de Dios no es que nos pasemos toda la vida por ahí con problemas económicos o con problemas con nuestra pareja o con enfermedades. Ese no es el plan de Dios, ese no es el propósito de Dios. En este manual también nosotros podemos encontrar cuáles son nuestras funciones, para qué somos buenos, para qué Dios nos creó. Y es que a todos Dios nos dio un don, una cualidad. Y ese don se pierde muchas veces porque nosotros no lo descubrimos, no le dedicamos el tiempo para que Dios nos lo pueda revelar. Aquí nosotros también podemos encontrar cómo configurarnos cuando algo anda mal en nosotros. Cuando nos sentimos tristes, cuando las cosas no salen mal. Aquí nosotros podemos encontrar de qué manera nosotros podemos salir de todo eso. Inclusive, cómo hacer que nuestras baterías duren más tiempo. La primera, hay un mandamiento que tiene una promesa que es amar y respetar a nuestros padres, ¿verdad? Si nosotros los honramos, ¿cuál es la promesa? Vivir una larga vida, ¿verdad? Es una manera, por así decirlo, de alargar nuestras baterías, ¿verdad? Llegar a vivir mucho tiempo. Quizás a muchas personas no les interesa llegar a vivir mucho tiempo, pero la realidad es de que si Dios le da a uno la bendición de llegar a vivir mucho tiempo, eso es una bendición muy grande que actualmente muy pocos la pueden tener. También aquí nosotros podemos encontrar cuando necesitamos por ahí servicio técnico, cuando empezamos a presentar fallas, ¿verdad? Cuando por ahí cometimos algún pecado, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Acercarnos al sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Y lo más importante es que aquí nosotros podemos encontrar la garantía de por vida, que es la promesa que Dios nos ha dado ¿de qué? De la vida eterna, ¿verdad? Esa es la garantía que Dios nos da, que si nosotros somos fieles en lo poco que es aquí la tierra, ¿verdad? Dios nos va a dar a confiar algo muchísimo más grande y muchísimo más especial, porque Dios tiene preparadas, la Biblia lo dice, ¿verdad? Dios tiene preparadas cosas para nosotros que ni siquiera nuestros oídos y nuestros ojos han podido oír o ver. Ustedes imagínense el paisaje más hermoso en la tierra, ese no se compara en nada con lo que Dios nos tiene preparados a cada uno de nosotros. En este manual nosotros también podemos encontrar advertencias, esas advertencias que nos dicen, mira, no vayas por ahí, porque si vas por ahí, te vas a caer. Si vas por ahí, te vas a lastimar. No vayas por ahí, porque te va a pasar eso. Yo les aseguro que, pues, en el tiempo que llevamos de vida, muchas veces nosotros nos hemos tropezado y hemos caído muchas veces a lo más profundo. Y ha sido
porque nosotros no hemos escuchado o no hemos querido ver las advertencias que Dios nos ha dado para que nosotros no nos equivoquemos. Muchas personas dicen que no se acercan a la Biblia porque la Biblia solo le dice a uno qué hacer y qué no hacer, y a las personas no les gusta eso. Pero, ¿qué pasaría por ahí si nosotros nos compramos un carro, verdad? Y tal vez no sabemos nada de carro, ¿verdad? Si no queremos nosotros leer el manual, un manual que nos dice, mira, a este carro le tenés que echar gasolina, pero uno dice, no, yo no le quiero echar gasolina, yo le voy a echar diésel. O si el manual por ahí nos dice que hay que hacerle un servicio cada 5,000 kilómetros, y yo digo, no, yo se lo voy a hacer cada 20,000 kilómetros porque a mí me da la gana hacerlo, y a mí no me interesa lo que pueda decir el manual. Tarde o temprano, ¿qué va a pasar con ese vehículo? Se va a arruinar, ¿verdad? Lo vamos a echar a perder. Con nuestra vida pasa exactamente lo mismo. No sé si podemos buscar lo que dice en 1 Corintios 12:23. En 1 Corintios 12:23, miren lo que dice la palabra de Dios. Uno es libre de hacer todo lo que quiera, dice. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica. Palabra de Dios. Y muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Nosotros somos libres de hacer todo lo que queramos y podemos hacer las cosas como queramos. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? No todo nos conviene. Y es que Dios no puso las advertencias ahí en la Biblia para hacernos daño o para lastimarnos. Él las puso por nuestro bien, por nuestra seguridad, pero muchas veces a nosotros eso no nos importa. Imagínense por ahí que nosotros como padres tenemos un hijo pequeño de 1 año que por ahí está aprendiendo a caminar. De repente nosotros dejamos un cuchillo en la mesa y pues el niño pequeñito que está aprendiendo a caminar mira el cuchillo y por ahí mira que está brillando, ¿verdad? El niño pequeño le llama la atención el cuchillo, ¿verdad? Entonces así como puede, empieza a caminar, se conduce hacia la mesa y quiere agarrar ese cuchillo. Por ahí el padre se da cuenta de lo que el pequeño está haciendo y llega en el momento preciso para que ese niño no agarre el cuchillo. ¿Qué es lo que va a hacer ese niño? Va a hacer berrinche, se va a poner a llorar, se va a enojar. Pero, ¿qué hubiera pasado si el padre no le hubiera quitado ese cuchillo? El pequeño se hubiera lastimado y se hubiera hecho daño. Muchas cosas en la vida a nosotros nos pasan porque Dios que está allá en el cielo nos ve a nosotros como ese pequeño niño que está aprendiendo a caminar. Muchas veces nosotros queremos agarrar cosas o queremos tener cosas que Dios sabe que nos va a lastimar. Hablemos de un trabajo, hablemos de que nosotros queremos viajar o hacer esto. Quizás no ha llegado el momento para que eso se dé, y si en este momento se da, algo puede llegar a pasar. Dios que está ahí en el cielo y que lo ve todo, Él sabe que estoy a punto de agarrar un cuchillo y Él no quiere que me lastimen. O por ahí nosotros podemos ser como ciegos, ¿verdad? Imagínense si nosotros fuéramos ciegos y de repente nos vamos caminando por ahí y Dios nos dice con su voz, mira, por ahí no camines, porque Dios sabe que al final de ese camino hay un barranco y nos vamos a despeñar. Mejor verte por acá. Y alguien que puede ver le puede decir, pero mira, ahí hay muchas piedras. Sí, pero yo voy a estar contigo y cada vez que tú te caigas en alguna de esas piedras, yo te voy a levantar. Porque Dios está con cada uno de nosotros. Miren lo que nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Así nos dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Palabra de Dios. En primer lugar nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. La palabra que nosotros encontramos aquí está inspirada por Dios. Y fíjense que la palabra de Dios es algo tan especial que nosotros podemos agarrar un versículo y leerlo hoy y decirnos una cosa. Lo leemos mañana y nos puede decir algo totalmente diferente. A mí me puede decir una cosa y a ustedes les puede decir otra. Y así es la palabra de Dios. Dios le habla a través de la palabra de Dios de una manera tan especial y tan maravillosa porque la palabra de Dios está siendo inspirada por Dios. ¿Y para qué se usa? Dice.
dice que la palabra de Dios se usa para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces la palabra de Dios lo que busca es capacitarnos para que nosotros podamos vivir una vida, pero una vida en abundancia, una vida de bendición. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues yo quiero vivir mi vida de bendición en bendición, pero para que nosotros podamos vivir una vida de bendición en bendición, muchas veces nos va a tocar que vivir quizás de prueba en prueba, ¿verdad? Porque las pruebas de hoy son las bendiciones del mañana, son el testimonio que mañana nosotros podemos estar dando. Nosotros por ahí podemos ver a alguna persona y decir, esa persona le va tan bien, ¿verdad? Qué bendecida es, pero nosotros no sabemos qué ha pasado a esa persona para llegar hacia donde llegó, ¿verdad? Nosotros mismos con mi esposa, ¿verdad? Nosotros ahorita tenemos la bendición de tener 3 hijos, pero hace algunos años para nosotros eso era algo que ni siquiera lo pudiéramos haber imaginado. ¿Por qué? Porque antes de eso nosotros perdimos 2. Y en el último que perdimos, que fue una nena, mi esposa estuvo a punto de morirse. Entonces llegó un punto en el cual tanto ella como yo dijimos, ¿será que algún día vamos a llegar a ser papás? ¿Será que algún día vamos a poder tener bebés? Pero Dios en su infinita misericordia tenía un plan para nosotros. Y ahora tenemos la bendición de tener 3. Algo que, como les digo, en el momento en el cual nosotros lo estábamos pasando, ni nos lo hubiéramos imaginado. Yo me recuerdo que cuando perdimos al segundo bebé, que yo estaba en el IX, Dios me puso en mi corazón una palabra que era: todo pasa para bien de los que aman al Señor. En ese momento todavía no sabíamos nada de que íbamos a perder el bebé, y Dios ya me estaba como que preparando para lo que iba a pasar. Dios me estaba diciendo, mira, no te preocupes, todo pasa para bien. Mira, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Pero esa palabra que en ese momento llegó a mí, no llegó como que una ráfaga y pues yo ni siquiera había leído la Biblia y sabía que ahí estaba. No, yo ya había leído esa palabra muchas veces, ¿verdad? Y en ese momento Dios me la puso. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable en problemas y en dificultades, en situaciones difíciles. Pero Dios no nos va a hablar si nosotros no le metemos a nuestra mente y a nuestro corazón todo lo que Dios nos dice. Porque cada una de las palabras que aquí está nos van a servir en un momento determinado de nuestra vida. Pero si nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios, olvidémonos de que Dios nos va a hablar de alguna manera, porque la palabra de Dios aquí está y no hay otra forma en la cual Dios nos pueda hablar. Quizás lo pudiera hacer, que de repente se nos aparezca Dios y nos diga algo. Pues si a mí me pasara eso, yo creo que a mí tal vez hasta me da un infarto y me muero. Les pasó a los discípulos. ¿Cuántas veces lo vimos de que, por ejemplo, cuando Él caminó en el agua, qué pensaron sus discípulos? Es un fantasma. Y estaban asustados y tenían miedo. Así nos puede pasar a nosotros si nosotros queremos que Dios nos hable de una manera así, ¿verdad? Que nos puede llegar a hablar, nos puede llegar a hablar. Pero hay una manera más sencilla de que Dios nos hable y está aquí. Nosotros muchas veces, pues, nos alejamos de la Biblia y muchas cosas malas empiezan a pasar en nuestras vidas. En un principio nosotros quizás podemos conocer mucho de Dios y estar cerca de Dios y pues las cosas pueden ir bien. Un ejemplo de esto, pues, es los Estados Unidos, ¿verdad? No sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero los Estados Unidos, pues, era una nación que cuando inició, pues, se cimentó en Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios. Inclusive en el dólar, todavía uno logra ver que en el dólar dice, en Dios confiamos. Pero poco a poco ellos se fueron olvidando de que si ahora son una gran nación, es porque Dios los hizo crecer, ¿verdad? ¿Qué fue lo que han empezado a hacer ellos? Hace algunos años dice que prohibieron que en las escuelas se hablara de Dios. Actualmente, si alguna maestra o alguien quiere hablar de Dios, la sacan y la despiden, está prohibido hacerlo. Después de que sacaron la Biblia de las escuelas y de los colegios, ¿qué creen que fue lo que pasó? Se empezaron a ver niños que llevaban armas y mataban a sus compañeros, se empezaron a ver muchas cosas feas. ¿Pero por qué? Porque sacaron a Dios de sus vidas, sacaron a Dios de sus corazones. Miremos lo que nos dice el Salmo 119, 105.
El Salmo 119, 105 nos dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, palabra de Dios. ¿Qué debe ser para nosotros la palabra de Dios? Lámpara a nuestros pies, es decir, que siempre tiene que estar cerca de nosotros. Lumbrera en nuestro camino es que debe iluminar nuestro camino. Y eso es que aunque nosotros tengamos ojos y podamos ver, muchas veces nos van a tocar pasar situaciones difíciles, de tormenta, de tempestad, en que no podemos ver nada. Y lo único que podemos hacer es confiar en Dios y ir por donde Dios nos mande, por donde Dios nos guíe, ¿verdad? Y la palabra de Dios va a hacer eso, va a iluminar nuestro camino, va a iluminar nuestro sendero, nos va a dar esperanza a cada uno de nosotros. Imagínense que hubieran dos habitaciones, una de ellas es oscura, ¿verdad? Y una persona está buscando en el suelo algunas migajas porque tiene mucha hambre, en una habitación oscura, ¿verdad? Mientras que al lado hay una habitación llena de luz y un banquete para deleitarse. Yo les pregunto, ¿en dónde les gustaría estar a ustedes? ¿En la habitación oscura o en la habitación donde hay un banquete? A todos nos gustaría estar donde hay un banquete, donde deleitarnos, ¿verdad? Pero entonces yo les preguntaría algo. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, ¿será que nosotros le dedicamos un poquito de tiempo por lo menos para leer un versículo? ¿Será que hacemos eso? No, a veces ahí sí que son tantas las cosas que tenemos que hacer, que correr, que vestirse, que cambiarse, que salir, que ya voy tarde, y pues se nos olvida la palabra de Dios. Y quizás si nosotros le hubiéramos dedicado un momento a leer un versículo, quizás ese versículo me hubiera servido en el día y me hubiera dado la respuesta a algún problema que en ese día yo pude haber atravesado. O otra pregunta, ¿meditamos la palabra de Dios durante el día? ¿Buscamos las respuestas a nuestras decisiones en la palabra de Dios? ¿O por la noche, lo último que yo miro cuando me duermo, será que es la palabra de Dios? Yo no sé si ustedes lo saben, pero dice que la frase "no tengas miedo" dice que aparece 365 veces en la Biblia. Imagínense si nosotros nos dedicáramos a buscar esas 365 veces y leyéramos una cada día, ¿verdad? Cada vez que salgo de mi casa lo leo. Yo les aseguro que en lugar de salir estresados, pudiéramos salir de nuestros hogares con mucha paz, ¿verdad? Dios que nos dice, no tengas miedo. Dios que nos dice, yo estaré contigo. Dios que nos dice que nos va a cuidar. Y aunque en ese día nosotros pasemos el problema más grande, que nos enojemos con nuestro jefe, que parezca que la situación es imposible, Dios me dijo en la mañana, no tengas miedo, ¿verdad? La Biblia tenemos que no es para leerlo una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, o por ahí muchas veces, ¿verdad? La Biblia la estamos leyendo, ¿cuándo? Cuando venimos los viernes, los que están en crecimiento cuando vienen los sábados y cuando vamos a misa. Lastimosamente, muchas veces pasa eso. Después, durante todos los días, se nos olvida leer la palabra de Dios. Yo les aseguro que muchos de los que están aquí, dentro de los propósitos de este año o de años anteriores, ha estado leer la Biblia todos los días. Y quizás cuando empieza el año empezamos, pero ahí nos metemos en el ritmo de la vida y lo dejamos de hacer. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de deleitarnos en un manjar. Dice que la palabra de Dios tiene varias características. Vamos a ver la primera, que dice que es viva y es eficaz. Eso está en Hebreos 4:12. Se los voy a leer yo por acá. Porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta de lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Imagínense eso, ¿verdad? Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, imagínense. Eso quiere decir que la palabra de Dios, si yo estoy pasando quizás por ahí por la depresión más grande, la palabra de Dios tiene el poder y la fuerza para penetrar hasta lo más profundo del alma y de mi espíritu, a darme consuelo a mi alma, a darme esperanza. Pero muchas veces nos perdemos de eso. Otra característica es que jamás, pero jamás regresa vacía. Eso está en Isaías 55:10 al 11.
Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Palabra de Dios. Qué bonito eso, ¿verdad? Hace lo que yo quiero, es decir, que la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas y para hacer todo lo que Dios quiera. Por más de que nosotros pensemos de que yo leo la Biblia y nada pasa, créanme que leer la Biblia algo está pasando. Y con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta de eso. No esperemos que, bueno, hoy es el primer día que yo agarro la Biblia y pues ya soy una persona nueva. No, ese es todo un proceso. Tampoco nosotros podemos venir y agarrar la Biblia como algo al azar, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a agarrar la Biblia y lo que salga ahí es lo que Dios me quiere decir en este día, ¿verdad? Tampoco puede ser así, ¿verdad? Tiene que ser todo parte de un proceso que ya hemos leído la Biblia muchas veces, hemos subrayado la Biblia. La Biblia nosotros la podemos subrayar. La Biblia no es para que nosotros la tengamos en una vitrina, que las hojas estén bien dobladitas y que la Biblia así bien bonita, quizás hasta forro de oro, no sé, ¿verdad? Eso no serviría de nada. Serviría más que quizás nuestra Biblia esté con todas las hojas dobladas, pero es porque nosotros la agarramos todos los días, la leemos, la meditamos, la estudiamos y le damos la oportunidad a Dios que Dios nos hable. Quizás cuentan por ahí que una persona en alguna oportunidad, ¿verdad? Dijo eso, ¿verdad? Voy a agarrar la Biblia y lo que salga, eso es para mí, ¿verdad? Agarró la Biblia, la abrió y lo primero que leyó fue el pasaje donde dice que Judas se ahorcó. Entonces, él dijo, yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Eso no es para mí. No, lo siguiente que salga, eso sí es para mí. Y el pasaje que salió que decía, anda y haz tú lo mismo. Imagínense. Así no nos va a hablar Dios, ¿verdad? Dios nos va a hablar de una manera especial y profunda, pero si nosotros le hemos dedicado tiempo a Dios para meditar su palabra. Yo no les digo que agarremos la Biblia y que la queramos leer en un mes o en un año, porque yo creo que quizás en un año no la vamos a terminar de leer. Quizás si la leemos solo por leerla, yo les aseguro que quizás en un año nos da tiempo, pero la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para agarrar inclusive un versículo, meditarlo, estudiarlo, y hasta que Dios me diga algo, dejar estar tranquilo. Así es la palabra de Dios. Otra característica de la palabra de Dios es que convierte el alma. Dice el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta y convierte el alma. Es decir, la palabra de Dios es capaz de transformarnos. Si nosotros tenemos por ahí mal carácter, si nosotros por ahí nos falta fe, nos falta amor, la palabra de Dios es capaz de transformar nuestra alma. Tenemos por ahí nosotros el ejemplo del buen ladrón que le llamamos, ¿verdad? Dice que el buen ladrón en el último minuto o en los últimos segundos o minutos de vida él se salvó. Pero no sé si alguna vez ustedes se han puesto a meditar de que pues ahí estaba Jesús y a la par de él habían dos ladrones. ¿Por qué será que uno de ellos se salvó y el otro se murió? Los dos escucharon las 7 palabras de Jesús, pero solo uno de ellos pudo ganarse el cielo, ¿verdad? Y es que la palabra de Dios, pues, está ahí, y si nosotros la recibimos con un corazón abierto y le damos la oportunidad de que la palabra de Dios transforme, va a transformar. Pero si por el contrario nosotros cerramos nuestro corazón, no va a hacer nada. ¿Qué fue lo que le dijo el ladrón que no se salvó? Si tú eres realmente el Mesías, sálvate a ti y a nosotros. ¿De qué lado nosotros queremos estar de la cruz? ¿Del lado de aquel que escucha la palabra de Dios y se salva? ¿O de aquel lado de aquel que escucha la palabra de Dios pero pues cierra los oídos y no pasa nada? Lo podemos poner así sencillo. Nosotros podemos venir aquí todos los viernes, podemos ir a misa todos los domingos, Dios nos va a estar hablando, pero ¿de quién depende la conversión? ¿De quién depende la salvación? De nosotros, de mí. Es una decisión que yo voy a tomar. Inclusive nosotros que tenemos la bendición de estar casados, quizás la conversión por ahí llegue primero a la esposa o primero al esposo, pero no debemos de perder la fe. La salvación va a llegar en el momento preciso, pero no tenemos nosotros que claudicar.
Dice que la palabra de Dios alumbra. En el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento al sencillo. Palabra de Dios. Es increíble cuánta oscuridad nosotros vemos en el mundo, cuánta maldad existe. Pero todo eso se da porque nosotros no le damos la oportunidad a la palabra de Dios para que ilumine nuestros caminos y para que cambie nuestras vidas. Otra característica dice que otorga libertad. Eso lo vemos en el Salmo 119, 44, 45. Guardaré tu ley siempre y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Palabra de Dios. La palabra de Dios también dice que brinda paz y aconseja eficazmente. Vemos en el Salmo 119, 24. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Palabra de Dios. Tenemos acá que en la palabra en la palabra de Dios, nosotros también podemos encontrar promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Promesas que nosotros tenemos la seguridad de que se van a cumplir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Si nosotros por ahí encontramos una promesa del Señor, nosotros tenemos que adueñarnos de ella. Pero hay algo que no se nos tiene que olvidar, que hay promesas que por ahí tienen condiciones. Y es un peligro que nosotros nos queramos adueñar de una promesa sin haber cumplido antes las condiciones. Por ejemplo, miremos en San Mateo 11 del 28 al 29. Miren lo que nos dice esta promesa. Vengan a mí los que estén agobiados y cansados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán paz para sus almas. Palabra de Dios. Qué bonita promesa, ¿verdad? Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, ¿verdad? Pero hay una condición. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? No solamente es de agarrar la promesa y decir, bueno, esa me la agarro y pues ahí me quedo con ella, como pudiera pasar con San Mateo 6:33. Miren lo que dice la palabra de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Qué bonito, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros buscamos al Dios de las añadiduras, a las añadiduras de Dios, y no al Dios de las añadiduras, ¿verdad? Nosotros muchas veces buscamos a Dios por lo que nos puede dar, por lo que nos puede sanar, y no lo buscamos a Él porque lo amamos o porque lo necesitamos. La palabra de Dios es clara. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nos quedamos ahí reclamándole a Dios y diciéndole, Señor, ¿por qué no me has dado esas añadiduras que tú me has prometido? Dios nos podría decir a cada uno de nosotros, pues, tú no me has puesto en el primer lugar de tu vida, tú no me has buscado y no me has puesto en el centro de tu matrimonio, entonces, ¿cómo quieres que las cosas cambien? En el Salmo 128, 1-2 dice, feliz tú que honras al Señor y le eres obediente, comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. Palabra de Dios. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. Pues es algo que todos anhelamos siempre, ¿verdad? Tener un trabajo estable, ser felices, que nos vaya bien, ¿verdad? Pero dice, feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Salmo 1, del 1 al 3. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Feliz el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, esto se va a cumplir en nuestras vidas. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Poner nuestro amor en la ley del Señor y meditar en su palabra de día y de noche. Si nosotros hacemos eso, ¿cuál es la promesa que Dios nos da? Que todo lo que hagamos nos va a salir bien.
nosotros no tenemos por ahí que preocuparnos, pues, ¿qué va a pasar si voy a perder mi trabajo? ¿Qué va a pasar si esta enfermedad viene? ¿Qué va a pasar con esto? Nosotros no nos tendríamos que preocupar nada de eso si nosotros depositáramos totalmente nuestra confianza en Dios y buscáramos todas las respuestas a nuestros problemas en lo que es su palabra de Dios. Y vemos también, como ya lo habíamos visto en Romanos 8:28, todo resulta para bien de los que aman a Dios. Es decir, esta promesa no es para todos. ¿Para quiénes es? Para los que aman a Dios. Y nosotros nos podíamos preguntar, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Eso lo vemos en San Juan 14:21. En San Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice aquí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nosotros le demostramos el amor que le tenemos a Dios a través de meditar en su palabra. ¿Por qué? Cuando nosotros meditamos en su palabra, nosotros buscamos la solución a nuestros problemas. Señor, estoy pasando por este problema, ¿qué puedo hacer? Y encontrar las respuestas y esa palabra que nos dé esperanza, esa palabra que nos ayude en momentos difíciles. Créame, en momentos difíciles, si nosotros no tenemos una palabra que nos levante, por más que queramos levantarnos con nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Si nosotros en este momento estamos pasando por un problema difícil, por una situación difícil, hablemos de una enfermedad, hablemos de un trabajo que anhelamos tener, hablemos por ahí de problemas que tenemos con nuestra pareja, hablemos por ahí del anhelo que podemos tener de tener un hijo, quizás no lo tenemos y el anhelo que tenemos es un hijo. Preguntémosle a Dios qué es lo que quiere para nosotros, porque Dios todo lo permite para bien de los que le aman. Yo les aseguro que cada uno de nosotros amamos a Dios y por eso estamos aquí, por eso le buscamos. Entonces, pidámosle a Dios que nos revele a través de su palabra qué es lo que nos quiere dar y qué es lo que nos quiere regalar. Nosotros el año pasado con Connie, mi esposa, nos pusimos una meta y era la de orar por algunas cosas que nosotros queríamos, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues hagamos una lista de lo que nosotros queremos, pues en Habacuc eso dice, ¿verdad? Haz una lista y pues aunque esta visión se tarde, llegará en el momento preciso, eso dice Habacuc, ¿verdad? Entonces escribimos lo que nosotros queríamos y se lo empezamos a pedir a Dios, ¿verdad? Pues rezamos el rosario, pues orábamos por eso y ahí estaba el listado, ¿verdad? Todos los días sacábamos el listado y se lo íbamos pidiendo a Dios. Y entre una de esas cosas que le pedíamos a Dios, pues yo puse que yo tengo el anhelo de poder estudiar una maestría que yo quiero estudiar, porque durante toda mi vida pues yo he estudiado por ahí cosas que las he estudiado porque en mi trabajo me lo piden, ¿verdad? Porque si no lo estudio, pues yo no puedo crecer en mi trabajo, ¿verdad? Pero era algo que yo quería estudiar porque me gustaba, ¿verdad? Por primera vez quería hacer algo que yo quería hacer, ¿verdad? Entonces se lo empecé a pedir a Dios. Pero resulta de que pues era demasiado cara, así, muy cara, ¿verdad? Inclusive hice el cálculo y pregunté en el banco haciendo un préstamo y pues ni siquiera me alcanzaba ni siquiera para pagar las cuotas o las mensualidades para pagar esa maestría. Pero yo se lo estaba pidiendo a Dios, yo dijo, bueno, pues la palabra de Dios dice que pues que pidas y se te dará, ¿verdad? El que busca encuentra, el que toca se le abre, el que pide recibe. Así dice la palabra de Dios. Entonces yo dije, bueno, ahí está la palabra de Dios, yo creo en su palabra y yo sé que Dios me va a dar todo aquello que mi corazón anhela. Yo sé que Dios me va a dar aquello que Dios sabe que va a ser para mi bien. Entonces se lo empecé a pedir a Dios, pues terminó el año, pues, y no pasó nada, pues, bueno, pero ahí sí que a seguir confiando en Dios, ¿verdad? Dije yo, ¿verdad? Pues para Dios no hay nada imposible, económicamente no podía pagarla, y pues las formas en las cuales yo me imaginé que Dios me la podía dar, pues tampoco. Y me recuerdo que cabal a principios de año, pues llega mi jefa y me habla y me dice, mire Dani, le tengo buenas noticias, me dice, mire Dani, ¿se recuerda de aquella maestría que usted me habló que quería estudiar? Sí, le dije, pero pues ya no me alcanzó, no la puedo pagar. Sí, mire, no se preocupe, fíjese de que acá en la empresa,
pues quieren desarrollar talento interno. Entonces, pues se va a abrir la oportunidad de una capacitación, pero como aquí está prohibido que se paguen maestrías, no la vamos a llamar maestría, la vamos a llevar certificación. Y va a ser en tal universidad. Y pues resulta que era exactamente la que yo quería, en la universidad donde yo la quería. Entonces me dijo ella, mira, no podemos la maestría completa, pero después hicimos una alianza con la universidad de que si tú sigues 4 cursos más, te dan la maestría. Yo me puse a llorar porque yo dije, pues, ese tipo de cosas solo Dios las puede hacer. Eso no pasa así nada más, ¿verdad? Porque yo le decía a Connie, mira, es la maestría que yo quería y es donde yo la quería estudiar. O sea, a mí no me alcanzaba para pagarla y Dios me dice, mira, aquí está, tú confiaste en mí y ahí te la voy a dar. Y entonces, pues, Dios cumple sus promesas y Dios le da a cada uno a su tiempo lo que le ha pedido. Pero el punto está en que nosotros sepamos pedirle a Dios y que sepamos confiar en Dios. Yo quiero terminar diciéndoles que no se desanimen, no importa los problemas que puedan estar pasando en este momento. En mi vida, pues nosotros como matrimonio nos ha tocado pasar por cantidad de problemas, pero yo les he de decir que los problemas de hoy son las bendiciones de mañana, son el testimonio de mañana. Las cosas malas que nosotros podemos estar pasando hoy, mañana le van a servir a alguien para levantarse, mañana le van a servir a alguien para recibir esa palabra de aliento y ánimo que necesita. Porque la vida no es fácil, es bien difícil, cuesta mucho, pero si nosotros queremos ir solitos y irnos por donde nosotros queramos, no vamos a llegar a ningún lado. Si nosotros nos apoderamos y nos adueñamos de las promesas de Dios, con la condición de que estemos dispuestos a cumplir esas condiciones que Dios nos pone, que tampoco son grandes, ¿verdad? Leer su palabra, serle obediente y confiar. Esas son las condiciones que Dios nos pone para que se cumplan sus promesas, ¿verdad? Quien es fiel en lo poco, el Señor le confiará más. Dios es capaz de darnos todo lo que nuestro corazón anhela, pero todo va a llegar en el momento justo y si nosotros tenemos la disposición y la apertura de nuestro corazón para confiar en Él. Yo los invito a que puedan cerrar un momento sus ojos y que se puedan poner de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle por un momento a Dios por cada una de nuestras necesidades. Dios es fiel para darnos todo aquello que nuestro corazón anhela. Dios es fiel para darnos todo aquello que cada uno de nosotros anhela y no importa el problema grande que puedas estar atravesando, cualquier problema comparado con el poder de Dios no es nada. Cualquier dificultad comparada con Dios no es nada. Cualquier enfermedad comparada con Dios no es nada. Y Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Dios tiene un plan y un propósito para lo que estás atravesando. Los problemas de hoy van a ser las bendiciones del mañana. Grábate eso en tu mente, confía en eso. La situación difícil que estás pasando en este momento va a ser esa bendición grande que Dios te está preparando para más adelante. Pero no te desanimes. Ten la plena confianza en de que todo pasa para bien de los que le amamos. Todo pasa para bien de los que confiamos en Él. Pues Dios está con nosotros y Él nos dice que si sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos, que Él nos lo va a dar. Él no le pone condiciones a eso. Él nos puede dar todo lo que nuestros corazones anhelan. Pero si en este momento no te ha dado eso que tú anhelas, es porque Dios quiere algo de ti. Te está preparando para algo grande, pero te pregunto, ¿estás confiando? ¿Estás creyendo en sus palabras? ¿Estás buscando en el manual del fabricante? ¿Cuáles son tus especificaciones? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus características? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Quizás Dios te ha dado dones grandes, tú no te has atrevido a ponerlos al servicio del Señor, tú no te has atrevido a entregarte al Señor. Quizás has buscado al Señor así de oídas, quizás has buscado al Señor solo los domingos y porque no queda de otra. Vas quizás los domingos a misa porque no tienes nada mejor que hacer o porque hay que cumplir. Pero en tu corazón no está el anhelo real de llegar el domingo a misa para escuchar su palabra, la palabra viva de Dios que me hable, la palabra que sea como esa espada que penetre lo más profundo de mi corazón, como esa palabra que penetre, que me transforme, como esa palabra que tiene el poder
para liberar mi corazón, para sanarme de mis enfermedades, de mis tristezas, para darme todo eso que mi corazón anhela. Yo te invito a que le pongas delante del Señor tu necesidad, que Dios la conoce, pero Él quiere escucharla de tus labios. Dísela. No tengas miedo de hablar con Dios, porque Dios es nuestro amigo. Dios está ahí esperando que le hablemos. No te quedes callado. No permitas que en esta noche tú te regresas a tu hogar como has venido. Dios quiere darte algo. Dios quiere darte una palabra. Dios quiere darte una promesa para tu vida. Dios quiere hacer algo grande y maravilloso en tu vida, en ti. Dios quiere hacer algo grande y maravilloso en tu corazón. Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas, pero Él te pide que le abras el corazón. No te quedes callado, háblale al Señor y díselo. Él conoce tu necesidad, pero Él quiere, Él necesita que tú se la digas. Háblale. No tengas miedo de hablarle, porque el Señor no tiene miedo de escucharte. No importa lo que tú le quieres decir. Si quizás estás enojado en este momento, díselo al Señor. Dísele al Señor tu frustración, tu tristeza, tu dolor, tu enojo. Señor, ¿por qué no me lo has dado si tú sabes que yo lo anhelo? Señor, ¿por qué no me lo has dado? Señor, si tú sabes que estoy aquí buscándote. Y quizás cuando te busco es cuando más problemas tengo. Quizás cuando te busco es cuando más difícil se me hace caminar, pero yo, Señor, he escuchado, Señor, que tú me amas. Yo he escuchado, Señor, que tú estás conmigo. Yo te pido, Señor, que tengas compasión y misericordia de mí, que soy un pecador. Yo te pido, Señor bendito, que me escuches. Yo sé, Señor, que tú me escuchas, pero reconozco que a veces pienso que tú no me oyes. Reconozco que a veces me enojo contigo, Señor, y pienso que tú no te preocupas por mí, porque me miras que estoy sufriendo, porque me miras que estoy pasando problemas difíciles, Señor, y a ti no te importa. Yo te pido, Señor, yo quiero entregarte mi corazón y quiero sanar de eso. Quiero, Señor bendito, que tú vengas a darme en esta noche una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Que tú vengas, Señor, a confirmarme en mi corazón, Señor, para qué me estás preparando y qué es lo que tú me quieres dar. Porque tú me quieres dar cosas grandes y maravillosas. Porque tú quieres hacer cosas especiales en mi vida y yo quiero, Señor, recibirlas. Yo abro, Señor bendito, mis manos, porque quiero recibir de lo que tú me quieres regalar. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. Sí, Señor Jesús. Escucha lo que te quiere decir el Señor. Yo te saqué del extremo de la tierra y te llamé desde el rincón más alejado y te dije: tú eres mi siervo. Yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios.
Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados. Los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como si no existieran. Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, y yo te ayudo. El Señor te dice en esta noche que no tengas miedo, que no te desanimes, porque Él estará contigo todos los días. El Señor te dice que te ama. El Señor te dice que te conoce y que por nombre te ha llamado. El Señor tiene escrito tu nombre en la palma de su mano. Tú eres su creación. Él te hizo con un propósito. Él no te hizo para que tú sufrieras. Él no te hizo para traerte a esta tierra para sufrir. Él tiene un propósito y Él te quiere levantar de ahí donde estás. No importa lo bajo, lo profundo que hayas caído, no importa hacia dónde hayas podido llegar. El Señor te dice que te ha visto con ojos de misericordia. Dios quiere darte cosas grandes y maravillosas. Dios quiere darte ese regalo que tu corazón tanto anhela. Pero te dice, no te preocupes, no tengas miedo, no te afanes, no te afanes. Lo único que yo anhelo es que deposites toda tu confianza en mí, porque yo te miro con ojos de amor. Yo conozco de tu sufrimiento, yo conozco de tu dolor. Yo te conozco porque yo te hice y te he llamado por nombre. Al que alguien por ahí te diga que tú no vales nada o que no sirves para nada, el Señor te dice, yo pagué precio de sangre por tu vida. Yo pagué por ti porque te amo, porque anhelo estar contigo, porque anhelo que tú seas feliz. Háblale al Señor y entrégale todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres. Entrégale al Señor todos tus anhelos y todos tus problemas. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Es capaz de hacer lo que prometió que haría. Abre tus labios, hermano. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría. Es capaz. Es capaz.
El Señor que te creó te dice: no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. El Señor te dice que no tengas miedo, que pase lo que pase, Dios estará contigo, que pase lo que pase. El Señor te dice que te va a dar su respaldo, que te va a dar la provisión que necesitas. Confía en el Señor, porque si el Señor te ha confiado esa misión, Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar la provisión para sacar adelante esa misión. El Señor está contigo y Él te lo garantiza, porque Él pagó precio de sangre por ti. Él te garantiza que cada anhelo de tu corazón en su momento llegará. Solo no tengas miedo, solo no te desanimes, solamente no dejes de perseverar, no dejes de luchar. Si te caes, levántate, porque el Señor te dice que te va a tomar de la mano y Él te va a levantar. Y si tus fuerzas se han acabado, el Señor te dice que Él mismo te va a cargar y te va a llevar cuando tus fuerzas no puedan más. El Señor te da las fuerzas, el Señor te da el valor, el Señor te dice que te levantes. ¡Ánimo! Levántate, hombre fuerte y valiente. Levántate, mujer fuerte y valiente, porque el Señor tiene preparadas cosas para ti grandes, cosas que tú ni siquiera te has imaginado, esas cosas que tu corazón anhela van a llegar. No tengas miedo de decirle sí al Señor, no tengas miedo de dar ese primer paso para abrir tu corazón al Señor y dejar la gran cantidad de bendiciones empiecen a llegar sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Pues tus hijos van a heredar esas bendiciones que tú hoy estás cosechando. Tus hijos van a tener la bendición de poder cosechar todas esas bendiciones que tú estás sembrando. Pero no des un paso para atrás, sigue hacia adelante, no te desapartes del Señor, no te apartes de su palabra ni a la derecha ni a la izquierda, porque el Señor te promete que vas a comer del fruto de tu trabajo. El Señor te promete ese trabajo a través del cual tú vas a tener la bendición de llevar la comida a tu hogar. Dios te va a levantar como líder y sacerdote en tu matrimonio, porque es la misión que Dios te ha confiado. El Señor te da libertad, el Señor te da todo aquello que tu corazón anhela. No le tengas miedo, confía en el Señor, porque Él está aquí para dártelo. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Dile con tus labios: yo creo en las promesas del Señor. Díselo. Promesas de mi Señor. Termina declarando que crees en sus promesas, que crees en sus palabras. Díselo. Promesas de Dios. No te quedes callado. Díselo. Confía en el Señor. Creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Dile: yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas
promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, dice la palabra de Dios. Bendito sea, Señor. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, yo creo en tus promesas. Señor, yo estoy convencido de que tengo un Dios capaz de cumplir sus promesas. Estoy convencido, Señor, de que tengo un Dios que tiene el poder para cumplir cada una de sus promesas. En ti creo, Señor. En ti confío. En ti me abandono, Señor. Porque solo en tus manos podemos estar seguros. Solo en ti podemos confiar. Solo en ti. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Decláralo con tu boca. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Gracias, Señor, porque no caminamos solos. Levanta tus manos, hermano. Dile gracias, Señor, porque no me abandonas, porque dice tu palabra que se podrán mover los montes, pero tu amor por mí jamás cambiará. Te damos la gloria, la honra, toda la alabanza a ti. Te alabamos y te bendecimos hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un aplauso a ese Dios de promesas, hermano.